Permiso. Antes que nada, estoy grabando. Notificaciones. Recuerden, la actividad 2 es grupal. Si alguno de ustedes ha presentado la actividad 2 sola, que les he dicho que si se ponían en contacto con vuestros compañeros, sus compañeros no se han puesto en contacto con ustedes o lo que sea, si tienen algún problema, pues pueden presentarlo, claro, pero tienen que informar a vuestros tutores o mentores de lo que ha pasado para que sean ellos los que nos escriban, ¿vale? Eso nos han mandado desde arriba, desde el decanato nos han mandado eso, ya que tiene que ser algo que tiene que ser a partir de ellos porque al parecer no solamente en esta materia, sino en otra materia también ha habido ese problema. Entonces, vamos a hacer eso. Ya sé que algunos de ustedes ya han presentado la actividad 2. eh, Hablar con vuestros mentores para que se pongan en contacto con nosotros y nos expongan lo que ha sucedido, ¿vale? Si no contestan con la otra vía de comunicación, eso ya no lo sé. O sea, ¿quién no contestan? Los mentores, dices, Silvina. Pues por correo. Si no contestan, colocar a todo el mundo incluso colocarlo en el foro, decir, mi mentor no me contesta, yo qué sé, ¿saben? Y informarme a mí también, decirme, mira, mi mentor es fulanito, yo me lo apunto y ya trato de hablar con él para que les vaya contestando, yo qué sé, ¿vale? Omar, que has levantado la mano, dime. Sí, profe, una pregunta. En grupos, por ejemplo, de cinco que finalmente contestan tres, o sea, se unen tres, ahí no hay Ujú. problema, ¿cierto? O sea, se presentan los tres. Claro, si están los tres, O o sea, no sea, son los cinco, no son los pero sí cinco, son pero claro, tres. pero hay que informar que se han puesto en contacto con los otros dos que no les han contestado. Perdón, voy a poner la batería que me he olvidado. Digo el cargador. Igualmente, ¿Eh? ¿sabes? Informarle al mentor, ¿vale? Para que Ok. nos escriba, para que nos diga, mira, el grupo, el que me has dicho, son cinco, no han contestado dos, han presentado los tres. Pues ya está, necesitamos eso. Ya les he dicho por qué. Al parecer está pasando, no solamente en esta materia, está pasando en varias materias y es la primera vez que se está entre comillas, generalizando, porque antes no sucedía esto, o sea, siempre pasaba uno o dos casos aislados en una materia o en dos, pero ahora está pasando en todas las materias y hay una cantidad importante de personas que le están presentando solas porque no se están poniendo en contacto o no se están conectando con las otras personas. Bueno, o sea, que no hay comunicación, ¿vale? Deserción alta, Y puede esas ser deserción, no lo sé. personas, perdón, ahí termino también la pregunta. ¿Esas personas van registradas en el trabajo, o sea, las tres personas en el mismo trabajo, o van y se suben individual, A ver, o en cada trabajo a va ver, el nombre de uno, sube y dice, lo hice con otras dos personas? A ver, se presenta, todos los miembros del equipo tienen que presentar el trabajo, todos, El sin mismo. excepción, todos, el mismo. Eh, lo que yo solía comentar es, si lo he presentado al burro por delante, yo primero, pues yo me coloco de primer autor y el resto del equipo del segundo autor, tercero, etcétera. Imagínate, Gustavo, cuando presente él se pone el primer autor, a mí ya me pone el segundo y demás, ¿sabes? Entonces, hay eso, pueden hacer eso, pero al fin de cuentas es el mismo trabajo, ¿vale? Porque dicen, por ejemplo, Omar, que no tiene grupo. O sea, recuerden que a nosotros nos mandaron un forms, todos nos inscribimos y ya nos retroalimentaron enviándonos el Excel donde están relacionados todos los equipos. Ujú. Entonces, esos equipos son los que van, los mismos equipos, las mismas personas son los que van a presentar las actividades. Si no crearon en ningún equipo, pues, es porque no se registraron en ese forms debidamente al inicio. Puede ser, eso ya no lo sé, eso ya no lo sé. En cualquier caso, les repito. Los que hayan presentado solos o los que han presentado tres y eran un equipo de cinco, notificar a vuestros mentores, decirles, miren, lo he presentado de esta forma porque fulanito, sutanito y menganito pues no se han puesto en contacto con nosotros, no nos han contestado y demás, y hemos tenido que hacerlo nosotros por nuestro lado, ¿vale? Entonces, hay que hacer eso, ¿vale?
informarlo y demás. Y recuerden también que tenemos que tener en cuenta y tener muy claro esto. Ya somos personas mayores. Si alguno no ha trabajado, también ponerlo. O sea, se ha puesto en contacto con nosotros y no ha realizado lo que tenía que hacer, pues también ponerlo. ¿Saben? Y ya está. ¿Dónde está el Excel que menciono? No, no tengo ni idea del Excel. Eso creo que ha sido a inicio Lo de tienes para que lo cuatrimestre. compartas aquí por el chat. ¿Cómo, cómo? Te digo a Gloria a ver si lo tienes para que lo comparta en el chat. Ya lo Ah, estoy pues buscando. A ver. sí, sí, compártanlo. Vanessa, ¿debemos enviar la hoja de control de rendimiento de los miembros? Claro, claro, eso tienen que ponerlo. Por eso es lo que te decía, en el caso de que uno de los integrantes pues, ha asistido, no ha querido hacer sus cosas, está ahí de brazos cruzados, por más que haya asistido a la reunión, colocarlo como es una hoja de control, decir, pues, ha venido a las clases o a las reuniones, pero no ha querido mover los dedos o los brazos, pues, informarlo, ¿saben? Porque a fin de cuentas es un trabajo en equipo y no por estar con los brazos cruzados, pues va a tener la misma nota. ¿Vale? Entonces, tenerlo presente. Carlos, dispara. Buenas tardes. Profesor, lo que pasa es que a mí me asignaron un grupo con 4 personas, ¿sí? Dos Ujú, de ellas están con el máster a 2 años, entonces no ven 2 materias. Visión artificial es una de ellas conmigo. Y el ujú, otro compañero con el que yo estaba trabajando se retiró. Entonces digamos que yo quedé solo. Yo hablé con la mentora y me dijo que buscara un grupo. Entonces con otros compañeros formamos un grupo de 5 personas y pues ujú. ya desarrollamos la actividad, ¿sí? Porque Vale, todos estábamos como igual. O sea, yo me junté ahí para no poderme quedar solo porque fue la única respuesta que me dio la mentora, ¿sí? vale. Pues Eh, has hecho bien, solo que comunícale a la mentora que nos escriba, ¿vale? Así, Y nos dé el nuevo grupo. sí, ella comentó, pero entonces me dijo que solamente para la entrega de mañana, que de mañana y del lunes, trabaje en este grupo y pues después sí con las otras personas que tienen la maestría de 2 años. Pero entonces la pregunta es, en la hoja de control, pues como es otro grupo, en las observaciones dejo, digamos, en mi parte que yo hacía parte de otro grupo, lo que te acabo de comentar, o no es necesario, pues porque Sí, no va a quedar, yo no hago parte de este grupo como tal que está asignado por la universidad, sino fue uno que creamos. hazlo. Te ¿Sí? diría que lo hagas igualmente y que tu mentora también nos lo diga. Lo Ok. digo por lo que está sucediendo. Entonces, informarlo a los mentores, pasarle esa hoja de control al mentor, por más que lo tengas que poner igual en la entrega de la actividad, pero prefiero que esté por duplicado o triplicado, pero que quede claro qué es lo que ha pasado. Así lo sé yo, lo sabe la mentora, sabe la universidad de que ha habido, yo que sé, un desajuste, llámalo lo que sea, y se ha tenido que crear un grupo, entre comillas, de prisa y corriendo para poder solventar el problema y presentarlo en grupo, porque se trata de un Ah, trabajo, de una actividad que tiene que ser grupal. ok, perfecto. Entonces, digamos que yo me comunicaba por ella por medio del correo, pero entonces también le envío un correo adjuntándole la hoja de control con lo que estamos diciendo. Eso Ah, es, ok, para que quede la traza. Vale, muchísimas gracias. muy bien, muy bien. Vale. ¿Alguna otra duda por si acaso? Recuerden tener en cuenta la rúbrica. Entran todos los elementos, ¿vale? Desde que uso la IA, desde lo que hemos visto la clase de la revisión, que siempre las referencias, por favor, lo de las referencias, por favor, que no se les olvide, ¿vale? Y la extensión también ténganlo en cuenta. Si van a hacer más de las, creo que son 12 páginas. 12 profe, 12 Eso, páginas. gracias. Si van a hacer más de 12 páginas, referenciar el anexo donde van a colocar el resto. Y lo comenté en una de las clases de revisión. Uno de ustedes me puso varios anexos y 4 páginas del informe, que tampoco es así, ¿vale? Entonces, tengan en cuenta que se les quede claro el ejemplo que les pasé en su día, que les mostré. Es un trabajo de uno de sus compañeros. Traten de hacerlo de esa forma, ¿vale? Lo de las referencias es importante porque de carácter FM les va a venir muy bien, ¿vale? Vale, Daniel, ¿el software de unirse a su sesión debe corregirlo? Bueno, no, pero a ver, la cuestión es que se pongan de acuerdo entre ustedes también. Ricardo, es mejor siempre que creemos los grupos nosotros. Esos grupos formados no funcionó. A ver, Ricardo, desde la experiencia un poco de la universidad,
los grupos funcionan, ¿vale? El hecho que tú los crees por tu lado eh, evita que haya, ¿cómo te digo? Diversidad. Sesgos, Eso entran es, sesgo. ahí está, lo que he dicho, sesgos, diversidad. Entonces, al tener eso, es un poco más complejo, ¿vale? Y por otro lado, el hecho de ser un trabajo grupal, incluso que sea online, le sirve de cara a trabajo virtual o teletrabajo, como quieran llamarlo, en varios ámbitos. Entonces, tampoco es una mala práctica tener eso. Obviamente, lo que está pasando ahora, que es la primera vez que está pasando en los años que yo llevo de profesor, que hay muchos que se están quedando al aire. Y claro, no solamente es en esta materia, sino en las otras. Y por eso hemos levantado la mano y nos han dado esas instrucciones. ¿Vale? Duda, aparte, en una clase dijo que había un taller, no encuentro el vídeo del taller. Es una actividad, es un laboratorio. Debería ser la próxima semana, pero les he dicho, como estoy de viaje, va a ser la subsiguiente semana, va a ser un lunes. Van a ser 2 horas. Para esa clase, por favor, mm, tener su lenguaje de programación. Yo me voy a descargar MATLAB esta vez, yo creo, o Python, no lo sé. Vamos a hacer actividades, vamos a hacer ejercicios, ¿vale? Vamos a aplicar filtros, yo qué sé. Sobre todo vamos a compartir pantallas, así como Gloria, y gracias por dar el pistoletazo de salida para que todos nos pongamos la cámara y demás, pues también vamos a hacer lo mismo. La próxima clase vamos a compartir pantalla. Yo trabajaré un par de minutos, uno de ustedes otro par de minutos para que muestre el equipo cómo está desarrollando su código, los resultados que tienen y demás para que sea ameno. Es un laboratorio, ¿vale? Es como si estuviésemos en un laboratorio eh, con los ordenadores y estamos dando vueltas para ver cómo va el trabajo de nuestros compañeros. Va a ser un lunes, Silvina, el lunes 2 de febrero, si más no me equivoco. Me tiene que confirmar todavía la universidad, más que todo porque he hecho ese movimiento por causa de trabajo. Alex, en mi caso, mi grupo hay dos, más de 2 años, entonces, bueno, Alex, habla con los mentores. Si has tenido ese problema, habla con los mentores para que por lo menos ellos nos transmitan eso y podamos revisar las actividades sin problema. No pasa nada, Silvina, si no puedes y es entendible que estás en el trabajo, pues no hay problema, ¿sabes? Pero una mayoría que quiera utilizar las cámaras y demás, pues lo vamos a compartirlo, vamos a tener dudas, lo vamos a hacer ameno. De eso se trata. Esa práctica de laboratorio se configura la actividad 3. Vamos a dar pinceladas. Sí, vamos a dar pinceladas para que podamos tocar esas cosas y poder sacar algo que nos sirva, ¿vale? Repito, no es un laboratorio de programación, por eso no vamos a ver un lenguaje específico. Por eso he dicho, no sé si voy a utilizar Python, MATLAB o incluso a lo mejor C, yo qué sé. Pero yo les voy a mostrar cómo voy haciendo las cosas. Después comparto pantalla para que uno de ustedes haga lo mismo y vayamos sacando. De eso se trata. Quien no tenga grupo me comenta, porfa, también me compliqué, hoy somos dos. Mi mentor me comentó que los grupos son mismos para todos los trabajos. Pues eso, Gabriel, hablen con Gabriel que son 2 personas. A ver si se puede crear un grupo y solventar eso. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Que nos hemos comido 20 minutos. Si no hay dudas, pues comenzamos. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, señor. profe. Vale. Venga, empezamos. Tema 10, segunda parte. Procesamiento de imágenes, crecimiento de regiones. ¿Vale? La pregunta que nos hicimos era de qué manera se puede mejorar la identificación precisa de las estructuras anatómicas en imágenes médicas para facilitar diagnóstico y tratamiento que sea más efectivo. Pues haciendo lo que sería una segmentación, pues todo esto es posible. Para abordar esta pregunta, vamos a seguir el siguiente índice con los objetivos, una introducción, los algoritmos de segmentación, esta vez crecimiento de regiones y material adicional y el pequeño ejemplillo que ya saben que siempre os pongo. Cosas a tener en cuenta con el estudio de la segmentación, pues comprender que la segmentación de imágenes y las aplicaciones que se utilizan, pues es de mucha ayuda, no solamente por identificar pequeños objetos o grandes objetos en una imagen determinada, sino porque nos va a ayudar siempre a poder discernir zonas en las cuales no son de interés a la hora de hacer
En el caso de Healthcare, un diagnóstico médico. En el caso de astrofísica, estudio de estrellas o zonas de inspección. En la parte de inspección de trenes, incluso, para poder discernir vía de rueda o elementos externos. Entonces, nos sirve de todo eso, ¿vale? Entonces, para ello hay que conocer las técnicas que se emplean para la segmentación, sobre todo en la parte de crecimiento de regiones, es decir, a partir de un punto inicial, pues ir creciendo hasta abarcar toda la frontera que vayamos a determinar. Para recordar, la segmentación es el proceso de agrupar regiones con propiedades similares, criterios como textura, color, contornos, etcétera, y tiene una gran cantidad computacional, perdón, tenía una gran cantidad computacional hasta 2019, 2000, bueno, 2020, 2021, hasta el surgimiento del segmento de Anything, que ya hizo las cosas un poco más sencillas, ¿no? Eh, La segmentación hay que recordar que es basada en píxeles, fronteras y regiones, donde puede ser el uso a partir de umbralizaciones, histogramas, fusión o división, incluso la detección de bordes o detección de modelos deformables tipo serpiente, ¿vale? Estos son algunos algoritmos que hemos visto la semana pasada. En el regimiento basado en semillas, el split and merge también, que está muy bien. Y lo que vamos a ver esta semana es la transformada de watershed y la segmentación basada en grafos y la de contornos activos, ¿vale? Estos dos últimos son muy, ¿cómo les digo? Son muy complejos de comprender y muy largos de explicar. Voy a resumir lo mejor posible, pero sin embargo les estoy colocando un par de videillos, les repito, son un poco más largos, donde van a poder extender todo esto, ¿vale? Incluso, no sé, creo que les he preparado también algunos códigos de grafos ahora en los ejemplos. No estoy seguro, pero bueno, si no, os lo paso por el foro, ¿vale? Vamos a ver lo que sería la transformada de watershed, ¿vale? Eh, Vamos a centrarnos en esto, ¿vale? Hay que pensar que tenemos un mapa de alturas. ¿A qué me refiero? Pues una imagen, imagínense esta que tenemos aquí, que son dos, eh, dos óvalos o dos huevos estirados, como quieran verlo, de color negro dentro de una imagen, pues se trata de más o menos tridimensionalizar esta imagen. Esta figura 2D la voy a formar en una imagen 3D, ¿vale? Si utilizo, por ejemplo, MATLAB con el Image Image, ya lo puedo generar. Utilizando la librería de Matplotlib de Python, el Image creo que también es similar, puedo generar esta imagen donde cada uno de los puntos, en este caso blanco, vendría a ser las fronteras que están más altas y los puntos más negros, pues más bajos. Entonces, con esa idea, creo una imagen tridimensional, ¿vale? De la imagen, pero a partir de los valores que tiene cada una de los píxeles de la imagen, ¿vale? Entonces, quedémonos con eso. A medida que voy generando esta imagen en 3D, pues voy a ir generando líneas de división, como puede ser esta de aquí, justo esta central, ¿vale? Que me va a servir para hacer la separación, ¿vale? De las dos cuencas, piscinas, huecos, como quieran llamarlo, que se va generando en esta imagen 3D, ¿vale? Esta línea de división, en este caso de dos segmentos, por así decirlo, serían las líneas de watershed, ¿vale? Entonces, paso número uno, ¿qué voy a hacer? Transformación de la imagen de entrada en una imagen cuyas cuencas, ¿vale? O visión 3D de captación de los objetos de interés que queremos identificar es creada. Después vamos a identificar los mínimos locales que van a actuar como puntos iniciales. Y finalmente vamos a inundar esas imágenes de los mínimos locales, ¿vale? Con otros valores, asignando etiquetas a cada uno de los píxeles para que se inunden en cada región. ¿Cómo hacemos esto? Pues imagínense la siguiente imagen. Esta es mi imagen que tengo. La he binarizado, ¿vale? Voy a sacar la inversa, ¿vale? Es decir, el complemento de la imagen, ¿vale? A partir de este complemento de la imagen, lo que yo voy a comenzar a hacer es crear una imagen de distancias. ¿Cómo creo esta imagen de distancias? Déjenme... esto, ¿vale?
todo valor de píxel que esté cerca al borde va a tener un peso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este valor de aquí, de este píxel central, a este borde y a este borde, imagínense que es el mismo, pues va a tener un valor de 3, ¿vale? Y aquí también de 3. Si está más cerca, por ejemplo, este de aquí, que está aquí, este píxel, tendrá un valor de 1, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces, el valor más largo de las distancias, ¿vale? Va a ser este, que está casi, o sí, más o menos estos, que están muy, muy alejados, ¿vale? Este puntito. Bueno, este y todos los que vienen por esta diagonal. Entonces, una vez que tengo la imagen de distancias, que son los valores de los píxeles que están aquí, ¿vale? Lo que hago una vez teniendo esto, voy a volver a invertir la imagen de distancias, ¿vale? Y la voy a tener una imagen muy similar a esta. ¿Hasta aquí me seguís? Profe, pero no se nota Sí, profe, pero no vemos el el puntero. apuntador Ay, tuyo, no es el puntero, sí. perdón. Vale. Ya lo visualizamos. Avísame, me podéis contar. Si no ven algo es porque a veces se me va y el cambio todavía no lo controlo del todo bien. Vale, Vale. vale. Entonces, matriz de distancias, o sea, imagen original binaria. Hago su complemento. A esta imagen complementaria hago la imagen de distancias, que es esta. Ya les he explicado cómo hacer esto. Para cada píxel, pues tendré un valor que está aquí. Esta es mi imagen de distancia. A esta la vuelvo a invertir, ¿vale? Saco el complemento de distancia. Y aquí es cuando yo aplico ya la segmentación. Aplico la transformada de watershed, ¿vale? ¿Cómo las hago? Pues a partir de estas matrices de distancias, ¿vale? Lo que hago es ir rellenando con valores a cada una de las distancias para que me dé un valor y otro valor, en este caso 2, de la imagen ya que me va a servir después para etiquetarla. Aquí ya la voy a segmentar y aquí la voy a etiquetar, ¿vale? ¿Cómo hago esa transformada de watershed? Pues la transformada de watershed no es más que al dar los valores a las distancias ir rellenando con valores de 0 a 255, por ejemplo, ¿vale? Eh, donde voy a indicar que los valores menores a 255 van a tener un valor y los mayores a 250 bueno, a 254 y el valor de 254 a 255 tendrá otro valor. De esta forma voy a tener una segmentación, ¿vale? De la imagen. ¿Me dejo entender? ¿Lo repetimos? ¿Sí, no? Creo que sí, profe. Profe, por Repite, favor. Sí, por favor. Sí, repeat my- por Otra favor. vez. Vale, mire. Lo vamos a hacer en un ejemplo muy rápido. Hago la inversa. Saco la matriz de distancias, que es esta, ¿vale? Después de la matriz de distancia, saco la inversa, ¿vale? Ahora, si se dan cuenta, aquí los valores que están en negro serían los valores más próximos a cero, por ejemplo. Es un ejemplo. Y los valores que a medida van subiendo a la cuenca, subiendo en la parte superior, van aproximándose a 255, que 255 sería el tope. Para que se hagan una idea, esto. Los valores más oscuros son los que están aquí abajo, cero, ¿vale? Y el valor que está más arriba, 250, ¿vale? Este bordecillo, si se dan cuenta, aquí este bordecillo, pues tendrá un valor muy próximo a 250, o perdón, a 255, más o menos. Y todos los que forman parte del cuenco tendrán valores de 0, 10, 20, 40, 100, 150, yo qué sé, cerca de 250, más o menos, por sacar un estimado. Entonces, cuando yo vaya a segmentar, todos los valores que están próximos, me pongo un umbral de hasta 250, los segmento. Entonces, hago que ese valor sea igual a 1, si lo quiero ver de la forma binaria. Y el resto es cero. Entonces, de esa forma ya tengo
una segmentación de la imagen. Recuerden que justo el umbral, el que está por aquí, ¿vale? Que vendría a ser el umbral, la frontera o la línea de watershed, o esta, no va a ser un valor muy similar a los que están cayendo en los cuencos, ¿vale? Entonces, por eso se ve esta línea. Y de esta forma, como ya he segmentado y hay dos segmentos muy similares, yo ya puedo etiquetarlos, ¿vale? Ahora, para rellenar estos valores, yo les he dado un ejemplo rápido. Todo lo que sea de 250 para abajo es una etiqueta. Y de 250 para arriba, perdón, es un valor. Es un 1 o un cero. Y para 250 para arriba es un cero. Por eso es blanco, ¿vale? Pero la transformada de Watersheet va dando valores a cada uno de los píxeles que se van formando a partir de la matriz de distancias, o el complemento de la distancia, la inversa de las distancias, ¿vale? Donde voy a ir dando yo esos valores a toda esta región o a esta región para poder hacer el segmento. No es tan directo como les he explicado, lo mío es un ejemplo rápido, pero el concepto es ese. ¿Por qué les digo eso? Porque, por ejemplo, para esto, que es una imagen donde tengo, si la voy a binarizar, ¿vale? Si la voy a binarizar esto completamente, en vez de que esté en escala de grises, pues me voy a perder algunos elementos, como puede ser este de aquí. Si se dan cuenta, esto puedo eliminarlo, puedo eliminarme puedo eliminarme ¿vale? Que pueden ser muy importantes. Entonces, si por un lado les he explicado cómo binarizar o utilizar Watershed para binarizar, ¿qué pasa si lo quiero utilizar yo en escala de grises? Ya no tendría una sola frontera de Watershed, tendría varias para distintos tonos de grises, ¿vale? Entonces, si lo, si lo paso a escala de grises, imagínense, de 0 a, a 50. ¿Vale? Pues me va a tocar binarizar alguno de estos. De 50 a 100, aparte de estos, pues ya van entrando estos o estos, yo qué sé, ¿vale? Entonces, con las distintas escalas de grises voy creando fronteras, ¿vale? Como lo podríamos ver aquí como ejemplo. Ahora vamos a ver qué es la parte segmentada. Voy creando fronteras para poder segmentar esa imagen y poder hacer por crecimiento de regiones, pues esa segmentación. Ahora, ¿por qué lo estoy segmentando en trozos más pequeños? Precisamente porque lo que les he dicho, el hecho de crearme pequeños valores de frontera hace que, en pocas palabras, yo pueda trocear la imagen y hacer el análisis incluso por trozos, ¿vale? Entonces, de esta forma, el watersheet no es más que jugar con valores de umbrales en los cuales, en este caso por escala de grises, yo voy a ir rellenando de esos valores para poder tener una segmentación por crecimiento, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Vale, Vamos, vamos, vamos en el- progresando. vale, en el Ahí ejemplo de va. Python yo creo que se van a dar más cuenta. Lo que me interesa es el watershed, como llama, es la caída del agua, de la lluvia, es si yo cojo la imagen y lo utilizo la escala de grises para convertirlo en una imagen 3D, pues esa imagen 3D donde se forman esas pequeñas piscinas, cuencos, como quieran llamarlo, pues es ahí donde yo voy a aplicar esa umbralización o la línea de división del watershed para poder distinguir las distintas zonas o los distintos segmentos que se va creando en una imagen, ¿vale? Por ejemplo, eh, con los niveles de grises, ¿qué sucede? Si me dedico a utilizar, perdón, si me dedico a utilizar una imagen muy grande, ¿vale? Eh, pues voy a tener una imagen donde puedo caer en errores. ¿Por qué me digo errores? Porque precisamente estos puntos donde les he dicho que a lo mejor no caen, ¿vale? Pueden ser influenciados precisamente por los valores de escala de grises.
Pero si lo divido en 4 o en 16 o en 8 y demás, pues también puedo caer en un error de tener demasiadas regiones, ¿vale? Porque voy a tener muchos mínimos locales donde voy a tener que ir rellenando los valores, ¿vale? Entonces se van a generar irregularidades locales, ¿sí? Entonces, lo ideal es que cuando vaya a hacer esa división de esa imagen, ¿vale? Lo haga un poco con criterio. O sea, no voy a utilizar aquí 500 zonas para dividir esta imagen. Pues a lo mejor con 16 ya es suficiente, ¿vale? Entonces tengo que limitar el número de regiones factibles, ¿vale? Filtrar la imagen de entrada utilizando filtros morfológicos espaciales, lo que hemos visto, para poder ayudarnos de eso, ¿vale? Utilizar la transformada de la gradiente o la transformada de las distancias, que lo que les he explicado, de ir sacando las distancias respecto a cada una de las fronteras de las líneas que estoy segmentando, ¿vale? Y después tener en cuenta de que si tengo una imagen muy sobresegmentada, pues en algún momento me puede servir comentada para un algoritmo de aprendizaje automático precisamente por el tamaño de segmentación que voy a tener, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que para segmentar una imagen en niveles de grises, pues hay que jugar con el hecho de establecer un umbral con mínimos locales en los cuales adherirme para esa segmentación. Por ejemplo, si esta es la misma imagen de entrada y estos pequeños trozos es la división por segmentos o por zonas en las cuales yo quiero analizar e implementar el watershed en cada una de estas regiones, pues esto está superdimensionado y esta pequeña agrupación, como podemos ver aquí, donde ya voy juntando más las fronteras y demás, es más idóneo para poder resolver este problema. Entonces, si aplico a partir de escala de grises, ¿vale? El watershed, pues primero me lo llevo a imagen binaria, hago el complemento de la imagen, ya saben la inversa, saco matrices de distancias, a partir de la matriz de distancias, me hago el inverso nuevamente, y de ahí voy comenzando a hacer la transformada de watershed, es decir, coger los valores en los cuales voy a ir segmentando y demás, y después ya los puedo etiquetar, ¿vale? La forma de etiquetarla, pues de momento lo dejamos de forma idónea, ¿no? O sea, los valores que van de 0 a 20 por ejemplo, tienen un valor, de 20 a 50 otro, etcétera, ¿vale? En Hay estos la, dos. en la realidad en donde es aplicado esta transformada de Watership o esta técnica. A ver, Podría ser en buscando agua en otros planetas de pronto para no, saber si están creados como se crea un cuenco, de pronto para ver los cráteres y eso. a ver, se podría utilizar, no te digo que no. Esto se ha utilizado, al principio se utilizó en Helker, pero se deshizo la idea de Helker precisamente por el coste computacional que tenía. Hay dos videillos. El profesor que da clases es de una universidad de Argentina, creo que es de la Universidad de Córdoba o de Buenos Aires. Es muy bueno, es una máquina de matar. A mí me encanta. Tengo su contacto con él, le escribo algunas veces. Es muy bueno. Echarles un vistazo porque él se ha creado su script en Python, que es el que yo también lo tengo, y explica paso por paso, creo que son 35 minutos de clase para explicar Watershed con detalle. Es muy bien empleado, pero también les dice lo del coste computacional. ¿Por qué? Porque demora mucho. Por eso es que se quitó de Healthcare y se aplicó en astrofísica, ¿vale? No tanto para detectar agua en otros planetas, pero sí se utilizó mucho en la parte cuando ves en campo lejano, es decir, cuando analizas la luz a distancias muy largas, servía para detectar, ¿cómo se llama esto? Las galaxias. Servía para detectar galaxias, ¿vale? Como Watershed cuando se comenzó a utilizar, pues demoraba mucho y las imágenes de astrofísica aeroespaciales, pues eran grandes y tochas y se podía tomar el tiempo que quieras, pues no había ningún problema de aplicar esta técnica, ¿vale? Hay otras técnicas más versátiles a día de hoy que se implementan, pero
Es bueno conocer esta porque incluso la implementación ahora actual en Python, que tiene dos librerías un poco más rápidas, se hace de una forma más, ¿cómo les digo? Eh, es más versátil, ¿vale? No demoran tanto, pero primero se comenzó usando Healthcare, en Healthcare, pero se deshizo precisamente porque para esos años, pues el coste computacional era muy elevado. Para enfermedades en la piel, Yamil, no. Precisamente esta para piel no. Esta se utilizaba, creo que era, si más no me equivoco, en cáncer para la parte ósea, ¿vale? Era muy bien implementada para eso. Para piel era otra, creo que vimos la semana pasada, creo que les dije, la de crecimiento de regiones, no, no me acuerdo, pero eh, la semana pasada di el ejemplo. ¿Es posible utilizarlo en mapas de calor? Pues mira, Diego, sí, se podría utilizar mucho en calorimetría, sobre todo en LEWIR. Si vas a manejar el LEWIR en vez de MEWIR, para el LEWIR es idóneo, ¿vale? Porque precisamente por el hecho de ir rellenando y teniendo más divisiones pequeñas, es muy buena. WaterSeed es ampliable utilizando el procesamiento de imagen médica. En particular, es una técnica eficiente para los análisis de manchas spot. Pues mira, pero es lo que te digo, o sea, se dejó de utilizar en Healthcare, pero si me dices que se está volviendo a utilizar, pues mira, pues ya está, no digo nada. Pero vamos, es una técnica que ha sido muy implementada desde inicios, ¿vale? Vamos a ver ahora la parte de segmentación. Análisis de plagas en cultivos. Uf, agroindustria, no lo sé, Gloria, pero podría ser, ¿eh? Vamos a ver lo que sería la segmentación basada en grafos, ¿vale? Grafos. Todos los que han llevado programación tienen que conocer grafos, ¿vale? No nos vamos a meter a revisar lo que es un grafo, ¿vale? La idea principal es representar una imagen como un grafo, ¿vale? Que consiste en generar los pares ordenados, G igual a VE, donde V es el conjunto de vértices, E los nodos, ¿vale? Nodos y vértices, las divisiones, las ramas, como quieran llamar, ¿vale? O las aristas. Entonces, un grafo de n nodos o V o de vértices, V de vértices tiene un total de n por n a la menos uno sobre 2 aristas. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta esa teoría de grafos, pues hay que tener en cuenta que un grafo se considera que es sparse cuando el orden es de n a alfa a valores menores a 2 y cuando es denso es cuando es igual a 2, ¿vale? Entonces, grafos por un lado, todo bien, ¿vale? Hay que tener en cuenta para implementar el algoritmo en particular, hay que dividir el grafo en subgrafos o clústeres. Entonces, un grafo va a ser dividido en pequeños trozos, ¿vale? Vamos a trocear. El algoritmo para construir un grafo pues puedo utilizar el del vecino cercano, ¿vale? Que consiste en dos pasos. Uno, construir una matriz adyacente a partir de los datos que tengo, posiciones espaciales, y después una estimación de pesos para las aristas del grafo, ¿no? Esto es teoría de grafos, no vamos a meternos en tantos berenjenales, pero quedarse con la ecuación, ¿vale? A partir de aquí, ¿cómo voy a ir dividiendo el grafo en otros subgrafos? Como podemos ver aquí, hago mi corte de grafo o el graph cut, ¿vale? Entonces, esta división de grafos, que hay varios, ¿vale? El más utilizado en este caso, pues puede ser el de K-subgrafos, ¿vale? Eh, que está definido por esto, donde tengo un grafo, cualquiera que sea, lo puedo dividir en particiones o en subconjuntos distintos, ¿vale? Aquí tengo un grafo completo, pues lo divido en dos partes, la A y la B. O aquí tengo los grafos como tal y lo divido entre dos, ¿vale? El objetivo es minimizar el coste de cada grafo. En pocas palabras, el hecho de cortar el grafo como en teoría de grafos se ve es que su análisis sea más sencillo. Por eso, si tengo un grafo grande y lo voy dividiendo, pues es más sencillo a la hora de implementar el estudio o la trayectoria y demás, o el conjunto o el clustering, porque si una trayectoria está unido por el clustering o es asemejada a un clustering, pues con eso ya se dan cuenta que en grafos no es más que pasar a una imagen, pues
esa relación que tengo de valores de píxeles, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, después de dividir los grafos en subgrafos, puedo aplicar otras pequeñas divisiones para poder tener ese grafo en pequeños subgrafos y utilizar, pues, yo qué sé, detecciones de comunidad o hacer agrupaciones espectrales o agrupaciones de valores de grafos, ¿vale? En pocas palabras, si traten de abstraerse un poco, si esta es una imagen cualquiera, ¿vale? Imagen, olvídense de las líneas de los grafos. Si esta es una imagen cualquiera, ¿vale? Donde esto es color negro y esto es color blanco, solo para que me entiendan, pues los valores de los píxeles que van a ser los nodos, ¿vale? O los vértices, la relación que voy a tener de ellos para agruparlos va a ser claramente la diferencia que voy a tener entre este valor de píxel respecto a este. Entonces, por eso voy a poder dividirlos, ¿vale? Entonces, si me voy al mundo de grafos, pues esa es una división normal de grafos o de subdivisión de grafos, ¿vale? No estoy sacando nada que no lo hayamos visto en la universidad, solo estoy tratando de que se abstraigan un poco para que puedan interpretar la palabra grafo como división de valores de píxeles, ¿vale? Solo para que me sigan, ¿vale? ¿Qué sucede con estas divisiones de grafo y con los algoritmos para hacer una sobresegmentación en los grafos? Pues tenemos varias. Tenemos la Statistical Region Merging, ¿vale? Son algoritmos que se basan en criterios estadísticos que me sirven para fusionar las imágenes, ¿vale? Videillo, 15, 20 minutos para que lo entiendan. Puedo tener también otro algoritmo como el MS, que es el Mean Shift Algorithm, ¿vale? Es una técnica de agrupación y segmentación, ¿vale? Eh, este vídeo es más corto, creo que son 3 minutos, ¿vale? Que me va a permitir hacer esta segmentación. Y después tenemos el SuperPixel, basado también en grafos, todos estos basados en grafos, ¿vale? Donde van a agruparse a partir de regiones, ¿vale? Pero lo que se generan es agrupar a partir de vecinos con características similares. Lo que les decía aquí, si mi grafo no es más que las características similares de una imagen, mismo valor de píxeles. Si les he dicho blanco y negro, estos son blancos y estos son negros, pues trato de agruparlos de esa forma, ¿vale? Entonces, una segmentación basada en grafos, ¿para qué me sirve? Pues, por ejemplo, imagen satelital. Esto es un artículo que lo ha presentado eh, el coordinador de la materia, el profesor Abdel. Esto es una imagen satelital, ¿vale? De una ciudad. A partir de ¿cómo les digo? A partir de esta imagen ortogonal, ortofoto, hago una sobresegmentación de las imágenes para poder utilizar la segmentación basada en grafos, teniendo las características, las propiedades de cada uno, y puedo hacer esa agrupación pequeña que tengo, ¿vale? Para que la segmentación, que aquí a primera vista es un poco más compleja, pues a partir de esta teoría de grafos, pues puedo hacer una segmentación como la que podemos tener aquí, donde estoy segmentando ya un trozo de ciudad, ¿vale? O una ortofoto con características muy idóneas y muy parecidas a la realidad, ¿vale? Hay que tener en cuenta que al ser un artículo científico y demás, pues claro, se han utilizado en ciudades un poco que tienen una distribución un poco más homogénea, ¿vale? Es como los análisis de telecomunicaciones en ciudades como Nueva York, que se implementan porque están muy divididas, muy cuadradas, que sirve para validar las cosas, pues este método ha funcionado de forma idónea en ciudades que tienen características muy similares a esta, llámense ciudades americanas, sobre todo norteamericanas, canadienses, pero cuando esto lo quiero llevar al mundo healthcare, es copiar y pegar el mismo método y tengo los resultados idóneos, ¿vale? Y utilizando la teoría de grafos, porque en pocas palabras, aquí los grafos que se están generando no son más que una sobresegmentación y después sacar los valores de las divisiones, es decir, los descriptores de cada región, los que me van a dar esos valores que después me van a servir para hacer la agrupación de la segmentación, ¿vale? Todo esto basado en grafos, ¿vale? Ahora, ¿cómo
¿Dudas hasta aquí antes que pase? Que vamos a seguir. ¿Dudas? Sí, no. Nos pegamos un tiro a la cabeza. Repito otra vez. Vamos bien. Omar, dispara. Sí, ahí en el ABCD, esa es la secuencia que seguiría la foto, el tratamiento de la Sí, imagen como tal. exacto. Esta es la secuencia. Desde la imagen original, la sobresegmentación obtenida mediante los algoritmos, en este caso el SRM, que es esta de aquí, la Statistical Regression Merging, ¿vale? Después la C es la forma de los descriptores de las regiones. Aquí saco la afinidad del grafo de similitud, es decir, los valores que tengas muy similares, que los voy agrupando, ¿vale? Los grafos. Después tengo la división del grafo en comunidades, ¿vale? Esto no es más que una vez que tengo estas similitudes, pues hago una agrupación de similitudes, ¿vale? Para finalmente tener la imagen segmentada como resultado de las diferentes comunidades que se han generado. No es que, no es que este mapa de píxeles sea este mapa, no. Este mapa de píxel viene a ser ¿cómo te digo? La distribución o la agrupación de los valores que se van generando a partir de los descriptores, pues saco esta imagen, ¿vale? Esta imagen me sirve para generar esa división en comunidades y es aquí donde ese valor de comunidades, ¿vale? Relacionado ya con el plano B, con la imagen segmentada, me va a servir para, mira, todos los que tengan la los valores de descriptores de 50, por ejemplo, que caen aquí, es un ejemplo, pues van a tener el color azul. Pues aquí busco todos los que tengan los descriptores de 50, que justo el color azul, pues más o menos es la carretera, ¿vale? O la calle, más o menos. Aquí también hay algunas que son similares. La siguiente, los descriptores que caigan con un valor de 100, pues tienen un valor cian o celeste, pues estos de aquí, que vienen a ser más o menos el césped. ¿Vale? Entonces, es para eso. No es que sea que haya cogido la imagen, le haya sacado el grafo y después me haya quedado en una puesta de 2D a 1D y después es la misma imagen. No, no. Es una interpretación a partir de los valores que voy generando en la sobresegmentación para que después, una vez que tenga la división de grafos en comunidades, pues pueda dar estos valores a cada uno de los descriptores para poder tener ya la segmentación de la imagen original o a raíz de la imagen original. ¿Vale? Sí, vamos bien. Daniel, ¿cuándo usar el anterior tipo de segmentación y cuándo esta? A ver, depende un poco del contexto, ¿vale? Es verdad que, por ejemplo, en la de Watersheet les dije, no se utilizaba tanto en la parte de healthcare. Uno de vuestros amigos me ha dicho que se sigue utilizando y en el procesamiento de imágenes da buenos resultados. No lo niego. Yo la parte de healthcare lo he dejado el 2012, 2013. Puede que ya se esté usando ahora y está genial. Para estas de grafos, normalmente es cuando hay mucha discrepancia de valores o cuando tienes imágenes muy complejas como las ortofotos, ¿vale? Se utiliza bastante, ¿vale? Esta de grafos. Donde también se utiliza bastante grafos cuando quiero hacer reconocimiento de biometría, iris, ¿vale? También se utiliza bastante. En agroindustria podría utilizarse. No he visto ningún proyecto con segmentación en grafos en agroindustria, pero podría ser. No digo que no. Habría que, eh, mira, hasta podría ser un TFM para poder más o menos discernir el tipo de segmentación que sea más idóneo para un par de tipos de industrias, ¿vale? Llámalo agroindustria, llámalo ortofoto, llámalo imagen espacial, o sea, se podría analizar, Emma, ¿sabes? Es que en principio no hay una regla que me diga este tipo de segmentación para esta área, ¿vale? No existe a día de hoy eso, ¿vale? Seguimos, ¿vale? Vamos a ver la segmentación basada en contornos activos, ¿vale?
A diferencia de la que vimos la clase pasada, que era que a partir de un punto íbamos creciendo, la de segmentos o la de contornos activos viene a ser lo contrario, es decir, se utiliza para, sobre todo para utilizar curvas, perdón, paramétricas, es decir, contorno de serpiente, para delimitar regiones de interés y alcanzar segmentaciones automáticas. Hay que tener en cuenta que estas curvas me van a evolucionar de manera dinámica, es decir, van a irse adaptando a los contornos que vaya teniendo, ¿vale? Para realizar esta segmentación, pues primero vamos a definir una curva de contorno inicial, que puede ser incluso una circunferencia fija, ¿vale? Perdón, para cultivo, no, perdón, me parece que no escribí bien. Puede ser una circunferencia, por ejemplo, que se puede generar de forma manual o de forma automática, ¿vale? Y después voy parametrizando esa curva o ese contorno, es decir, voy a definir una función objetivo que me va a cuantificar la adecuación a la posición de la curva, ¿vale? Es decir, si esta es más o menos la zona de interés y el comportamiento, a ver, digamos que es un cuadrado, entonces el área bajo la curva, pues tiene que ser el de un cuadrado, un rectángulo, ¿vale? Entonces, a medida que voy evolucionando, voy optimizando esta curva, pues voy reduciendo o moviendo los píxeles de la circunferencia o de la curva hasta que tengan más o menos el valor de esta función objetivo, ¿vale? Entonces, eh, es como si fuese un algoritmo evolutivo, pero para que pueda calzar a la forma más o menos a la que quiero llegar, ¿no? O a la función objetiva a la que quiero llegar. Hay que tener en cuenta que la función objetivo me va a maximizar la suma cuadrada de la magnitud de la gradiente o lo que sea equivalente a una minimización, ¿no? O sea, la inversa de la maximización es la minimización, ¿no? Entonces, a partir de una curva, bueno, en este caso una curva que no es tan circular, es una cuadrada, pues lo que voy a tratar de hacer es tirar cada uno de los bordes, de los píxeles del borde, hasta que esté o calce lo más en la parte que quiero analizar, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el uso de esta gradiente en la optimización, pues durante los pasos de optimización, hay que actualizar cada vez la serpiente, es decir, para una generación, para la primera, de una forma más cuadrada, en la segunda va a ir ya reduciéndose, etcétera, ¿no? Entonces, voy adaptando la curva para cada iteración que vaya teniendo, ¿vale? Entonces, eso me va a implicar el desplazar cada punto de control, ¿vale? En dirección opuesta a la original o a la gradiente inicial, ¿vale? ¿Para qué me sirve esto? Pues, por ejemplo, si quiero segmentar, como vemos aquí, cosas que podemos tener en nuestro escritorio, pues puedo generar una, dos curvas o tres, ¿vale? Y voy realizando este movimiento de curvas, ¿vale? Hasta que pueda completamente ya delimitar por la curva inicial, ¿vale? Las distintas formas que vendrían a ser los segmentos de lo que yo estoy tratando de obtener. Sin embargo, esto tiene una desventaja. Por un lado, es difícil de configurar para todos los parámetros, porque aquí voy a tener varias funciones objetivo que si bien puedo conjuntarlas o puedo unirlas en una sola, para algunos detalles mínimos, pues es un poco más complejo. Por otro lado, al ser un tipo de segmentación como más o menos lo he asemejado, como si fuese un algoritmo evolutivo, puedo llegar a un mínimo local donde no voy a tener posibilidad de converger. Y por otro lado, esto ya no tanto, pues más costoso computacionalmente si se trata de una imagen en color, claro que sí, pero a día de hoy, pues si lo implemento en GPU, pues no tendría tanto problema, ¿vale? De todas formas, esto no es tan utilizado hoy en día, pero es bueno que lo sepan por dos razones. Porque es la mejor forma. Si me puede decir alguien un ejemplo cotidiano que me pueda servir para segmentación, utilizando esto de la región, reducirla, le doy 0,001 punto extra. Pero el uso de esto a día de hoy se sigue implementando, ¿vale?
no es medicina, no es agroindustria, es un ejemplo de industria donde lo utilizan bastante, ¿vale? Y si alguno trabaja en alguna cervecería, me dará la razón, lo utilizan mucho cuando están analizando a través del microscopio y demás para ver se llama el ópulo de la cerveza, ¿vale? Lo que le echan Lúpulo, para lúpulo. eso, Lúpulo, lúpulo. eso. Cuando lo están analizando para ver si tiene la forma idónea de que, creo que tiene que ser con una forma, no sé, llamarle de corazón, no me acuerdo. Es una forma un poco rara, como si fuese un trébol partido por la mitad, con un segmentito, con un piquito, que es el lúpulo más idóneo, ¿vale? Eh, es idóneo para eso, o sea, y solamente lo están utilizando para eso. Yo no lo creía, no lo tenía tan claro hasta que justamente, sí, hace un año, en el grupo de vuestros compañeros de hace un año, no, 2024, perdón, final de 2024, uno que trabajaba en una cervecería nos dijo que utilizaban bastante esta segmentación con tonos activos porque analizaban que el lúpulo, o sea, visto en microscopio, tenga esa forma. Cuando tenía esas formas, es que era idóneo. ¿Saben? Y como tienen ya esa función objetivo que ya la tenían estudiada, pues, pero vamos, de momento, a día de hoy, creo que es la única en la que más van implementándolo. Aquí hay un vídeo del gradiente, ¿vale? Para que le echen un vistazo. Son unos cuantos vídeos que lo hace el profesor, se me dio el nombre, es de la Universidad de Stanford, si mal no me equivoco, ¿vale? Es muy interesante, es muy divulgativo, ¿vale? Echarles un vistazo. Análisis celular. Bueno, sí, análisis celular. Lo que pasa es que en la parte de análisis celular, Oscar, se utilizan otras técnicas, pero para lo que les digo, para el análisis de cerveza, por lo menos, su compañero era de Argentina, si no me equivoco. Eh, lo dijo en la clase, se utiliza y creo que en el laboratorio también nos mostró un ejemplo de cómo era la forma y lo hicimos, ¿sabes? Entonces, si puedo desempolvar ese ejercicio, pues lo comparto. Pero para que vean que se utiliza en un ejemplo práctico, cotidiano, digo cotidiano porque quien no toma cerveza, para analizar eso, ¿vale? Se puede usar en un parqueadero para ver si hay espacio ocupado mediante una cámara también, identificar simetría en piezas. Pues mira, es otra forma, Oscar, porque si ya tienes más o menos la forma de la pieza y demás, como la función objetivo, pues también te puede valer. Mira, no está descabellado, ¿eh? O sea, también son formas. Lo que sí, viendo los vídeos se van a dar cuenta del coste computacional que tiene, ¿vale? Les he puesto aquí un par de artículos para que echéis un vistazo, ¿vale? Hay algunas soluciones que hay. Ay, mira, para la lúpulo eso. Ahí está. No, pero el lúpulo es como la levadura que le ponen a la cerveza. Yo qué sé, ¿vale? Es para eso. Eh, Les he puesto unos cuantos ejemplos. Aquí está el Watersheet, otras soluciones disponibles también en MATLAB, ¿vale? Para que le echen un vistazo. Crecimiento con grafos, aquí tenéis los vídeos también. Con grafos, aquí está el análisis de celular, ¿vale? En células, ¿vale? Para que echen un vistazo también. Son vídeos muy divulgativos, echarles un vistazo, ¿vale? Esto es análisis sí, también es con grafos. Esta es la parte celular. Esto era para parte de bacterias, si más no me equivoco, ¿vale? Echarles un vistacillo, les va a ayudar bastante. Para el crecimiento de regiones en grafos, está un poco la segmentación en imágenes y demás que, bueno, no está mal que vean todos los ejemplos que hay, ¿vale? Esto es de la Universidad de Duke. Echarles un vistazo. Estos son otros tipos de material, sobre todo en la parte de healthcare, ¿vale? De grafos. El OTSU, que es el más utilizado, y el de regiones también. Son vídeos, no son tan cortos,
pero tampoco tan largos. Echarles un vistazo porque hay muy buen material, ¿vale? Y este adicional que siempre me gusta compartirlo, que es, alguno es similar al otro, pero aquí les he puesto también lo del Segmented Anything, que creo que lo han puesto también en el foro la semana pasada, que es muy ilustrativo y divulgativo, ¿vale? Dudas hasta este punto, consultas que tengáis. Nada, pues si no hay dudas, ejercicios. Vamos con los ejercicios. Alguno de estos creo que ya los ha puesto el profesor Abdel. Echarles un vistazo en la carpeta. Si no, escribirme por el foro y les mando, lo subo en nuestro repositorio que tenemos nosotros. Ejercicio número uno. Se desea aplicar una transformada lineal global con intensidades de es igual a R más B a una imagen de 8 bits. ¿Vale? Ya saben, 8 bits. ¿Vale? Donde la imagen original tiene un valor mínimo de 35 y el valor máximo de 190. Se quiere, tras la transformación de esos valores, se mapeen exactamente a valores de mínimo de 10 y máximo de 240. ¿Vale? Entonces, para esto, pues deseamos aplicar una transformada lineal. Partimos de la ecuación, ¿vale? Con una imagen de 8 bits, ¿vale? Con los valores que hemos dado. Entonces, después de la transformación, los valores se tienen que mapear entre 10 y 240. Para eso, tenemos 240 10 y los que teníamos antes de 190 a 35. Con todo esto, ya les he dicho, esto ya es calculadora, pero si me lo dejan así de forma indicada, pues a mí ya me vale. ¿Sí? Entonces tengo 46 partido de 31, que eso ya es mía, ¿vale? De la intensidad global. Luego, para hallar el valor de B, usamos las ecuaciones que ya teníamos, ¿vale? Separándolas. ¿Ok? Y a partir de eso, pues ya saco valores de B, ¿vale? Y después, para la transformación lineal, les repito, por eso les he ido diciendo, quedarse con las ecuaciones, ¿vale? Pues directamente las reemplazo. Y ya está. Como ya las he reemplazado, pues mis valores son los que tengo aquí, ¿vale? ¿Duda? ¿Alguien que levante la mano si no se acuerdan las ecuaciones? Sí, no, vamos bien. Profe, una pregunta. Aquí Dime. donde dice luego de hallar B, aquí tiene A por 35 Ujú. El más valor B. mínimo. Por eso, Sí, si esto que está aquí sumando lo manda a restar. sí. Y el valor de A es el que reemplazamos acá. El que está aquí. Este es el valor de A. 46 partido entre 31. ¿Se acuerdan el que siempre decía quedarse con las ecuaciones? Yo creo que lo importante, y esto de cara al examen, recuerden las ecuaciones, márquenselas, guárdenselas, créense su propio PDF con ecuaciones, quedarse con eso, ¿vale? Y de ahí a es ir reemplazando los valores. Para el valor de A, ya saben, la ecuación, ¿vale? Sí, no, vamos bien. Y de ahí a reemplazar, como ya tienes A, tienes R, bueno, esta está en función de R. Uy, perdón. Profe, es que voy a hacer Bien. un apunte. Por lo general, las ecuaciones, nosotros tomamos la ecuación, o sea, la grande, la que es como tal del ejercicio, y a partir de esa depende de lo que nos pidan, es puro despeje. Saber hacer, implementar bien el despeje y qué es lo que nos están pidiendo para poder Bueno, luego reemplazar en y este el caso sí. contexto. En este caso sí. En Ujú, este caso sí. ok. Normalmente, tricky trucky, normalmente va a ser un poco eso, ¿vale? Si les vamos a poner ecuaciones, pues es lo que les he dicho, reemplazarlos, los valores que tengas. Si no lo reemplazas, pues despejas, pero es a partir del enunciado. Perdón, otra vez estoy cometiendo el error. Eh, eh, control más. A partir del enunciado y la ecuación, si no les damos, por lo menos les decimos qué ecuación es, llámalo, yo qué sé, la gradiente, o perdón,
Se me va el nombre. Cuando hay mucha diversidad, que siempre se me va el nombre. Ay, madre mía, se me ha ido el nombre. Les iba a decir la hipotenusa, pero no es la hipotenusa. Eh, Cuando hay mucho ruido o poco ruido en una imagen, El SNR. el SNR, eso. Por ejemplo, la relación señal-ruido de una imagen y demás, pues es tanto. Entonces, ¿qué valor sería el umbral de ruido que deberíamos sobrepasar y demás? Pues es un poco despejar, pero ya tienes más o menos a partir de qué ecuación, ¿sabes? Entonces, por eso siempre les he dicho quedarse con las ecuaciones para saber de qué estamos hablando y después ya todos los valores o casi todos los damos en el enunciado, seguir reemplazando, sacar alguno, sacar el otro y si falta alguno, pues en función de R, como es este caso, ¿saben? Y ya está. Les he dicho, si no tienen una calculadora y me lo dejan así sin minimizar, ¿vale? O sin reducir, pues me lo dejan así. ¿Vale? Esta operación sí me la pueden hacer, esto no es tan complicado. Pero si me lo dejan así, para mí esto ya es válido. Si me muestran este camino, ya es válido. Si me muestran todo el desarrollo, también es una pregunta válida. ¿Vale? Siguiente ejercicio, y aquí lo dejamos que nos vamos a pasar. Consideramos una subimagen pequeña. Esto es un trocito de una imagen, ¿vale? De 3x3, ¿vale? Les digo, diseñen un filtro de 3x3, un kernel de 3x3, para que, aplicada una correlación, produzca un borde horizontal, resaltando las transiciones claras de las oscuras, es decir, diferencia entre ellas, ¿vale? Dos, describa la convolución del filtro del apartado A sobre la subimagen. Ahora, ¿cómo se hace? Pues la subimagen tiene claramente los valores oscuros 20, que hemos visto aquí, 20, ¿vale? En la parte superior y los valores claros 200 en la inferior, ¿vale? 20 y 200. Ya tenemos las dos zonas, claras o oscuras, ¿vale? Entonces, uno, para resaltar los bordes horizontales que corresponden a las transiciones de las zonas claras, se puede diseñar un filtro 3x3 con los coeficientes negativos que tildan la superior y los positivos para la inferior. Aquí está mi canal 3x3 con mi diferencia, ¿vale? Aplicando correlación, recuerda, correlación, en este filtro se produce una respuesta positiva cuando la ventana analizada a la fila inferior invierte los valores, ¿no? Porque aquí de 200 va a pasar a cero, claramente, ¿vale? Y la superior, pues va a ser la región oscura, es decir, que va a existir bordes horizontales asociados a la transición. Aquí está mi borde y la diferencia entre claro y oscuro, ¿sí? Lo que estamos pidiendo, perdón, lo que estamos pidiendo aquí, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? ¿No? ¿Oscuro arriba? Profe, Claro. tengo la duda, disculpa. ¿Y Dime. de dónde yo saco 40, 60 y 40 en ese kernel? Pues sacar la correlación de Ah, este por este. vale, vale, sí, 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 ya, ya, ya. La multiplicación es papá, filas, columnas. Bueno. Es correlar. Hay un ejemplo de cómo hacer la correlación. ¿Vale? Entonces, para la 2 en cambio, si se aplica el mismo kernel, núcleo, como quieran llamarlo, a un filtro de convolución, la operación equivale a la correlación, pero rotado 180. ¿Se acuerdan lo de rotarlo antes de implementarlo? Entonces, si lo voy a rotar, la resultante va a ser esta. En este caso, los valores no destacan claramente en la posición del borde, sino se limita a pequeñas variaciones en la fila inferior. Ahí está. Recuerden, tema, tema 5 ¿puede ser? Tema 4 tema 5 no, 5 6 tiene que ser. Correlación y convolución, lo de la rotación. Una vez que tengo el kernel, pues ya lo roto. A ver, si se acuerdan, les había dicho también los kernels más usados y demás. Aquí les digo que me diseñen un filtro. Entonces, aquí tenemos que ver cómo va a ser ese kernel, qué valores va a tener. ¿Vale? Entonces, como está descrito aquí,
para resaltar bordes horizontales en la transición de la 3x3 es tan sencillo como fila superior -1, fila inferior 1, para que precisamente tengan esa diferencia que nos piden. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿Lo revisamos otra vez? Sí, ¿no? Profe, una duda, pero no, bueno, un poco con respecto a esto, pero también pensando a futuro. En el pasado usted se piensa cada ¿Mm? información. Dime, que no te he escuchado bien la última parte, si me lo puedes repetir. El parcial de usted va a permitir tener material de apoyo. A ver, hemos tenido una clase exclusivamente donde hemos dicho eso, ¿vale? Te invito a que revises la clase. Lo digo para no ir pisándome, a lo mejor me equivoco, pero hemos tenido una clase donde hemos dicho todo el material de apoyo que tienen que van a poder meter, el uso de calculadora también. En el foro también lo vamos a ir poniendo, o lo vamos a poner también, pero ya hemos dado esa la clase donde saben ustedes qué es lo que pueden y no deben hacer o llevar también al examen. Si van a dar presencial o lo van a hacer online. Vale, vale, perfecto. Vale. Sí, porque estoy acordando ese tiempo de universidad y definitivamente no hay mucho recuerdo de eso. Vale. No, fue la clase antes de Navidades, si mal no me equivoco. Ok, Vale. vale, vale. Sandra, pues complicado para nosotros con tanto tema. ¿Complicado el qué, Sandra? Si me lo puedes decir. El volumen de recordación. Uf. Y que se vieron los primeros 5 temas y cuando salieron de la casa les ladró un perro y ya se le olvidó uno a todo. Ah, vale. Gracias por Es eso. explicármelo más, mejor. Recordar los temas, vale. A ver, las fórmulas, recuerden, como les pasamos las presentaciones de cada semana, lo que les digo, si van a llevar en PDF o se van a hacer un PDF maestro donde van a juntar todas vuestras clases, porque las compartimos en PDF, hacerse un índice donde estén todas las fórmulas. Entonces ya va a ser buscar la fórmula en el índice que van a implementar y ya con eso buscan en la página 20. Pues en la 20 está tal fórmula. Y yo siempre les ponía parte de la fórmula, en algunos casos, no en todos, les ponía el recetario de cocina, es decir, qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, se pueden ayudar de eso. Les estamos dando ejemplos de ejercicios. En algún caso puede ser el mismo ejercicio con otros valores, pero esos son ejemplos que les pueden valer, o en vez de un valor, pues eso es otro, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, o sea, por eso es que yo les dije hace 2 clases, si más no me equivoco, que yo a partir de esta clase voy a ir poniendo ejemplos de ejercicios, ¿vale? Porque a mí me interesa repasar ejercicios y que ustedes tengan, y por otro lado, que vean cómo se tiene que ir resolviendo, ¿vale? Voy a la próxima clase, pondré otros 2 más o 3, yo qué sé, para que podamos ir resolviendo también. Y las últimas clases ya no pondré con la resolución, sino ustedes me van a ir dando esa solución de ejercicios. ¿Vale? ¿Otra duda más? Y verse los videos, por favor. ¿Vale? Hemos tenido ya la clase de examen que les he dicho que precisamente las habíamos adelantado para que no se les junte con otras materias a estas alturas. ¿Vale? Antes de Navidades ha sido esa clase, eso me acuerdo. Entonces con eso ya tienen esa clase de recordatorio o de perdón, recordatorio de las reglas del juego para el examen. ¿Vale? Sí, ya sé, ni es mucho, pero créanme, ustedes pueden, créanme, crean en ustedes si han asistido a todas las clases, la mayoría van a poder hacerlo porque no es nada que no hayamos visto en clase. ¿Vale? Igual hay dos oportunidades. Lo que dije, sí, eso sigo todavía en duda, no lo sé. Ustedes lo han mencionado, yo no sigo dudando. No, sí, hay dos oportunidades, profesor. Todos los exámenes tienen dos oportunidades. Una ordinaria, que es esta, y que es ahora en marzo, y la extraordinaria es por allá llegando a septiembre, al igual que los test.
ustedes también tienen dos oportunidades. Para el que de pronto no se sienta seguro en esta o le vaya mal, se inscribe nuevamente para el extraordinario. Vale. Yo eso lo digo, no, no lo sé. Fue lo que Dudas nos comunicó a vuestro mentor. eso, fue lo que nos comunicó la mentora. Cada uno, algunos ya habrán asistido a esa sesión, pero es lo que nos comunicó la del grupo 33 por lo menos. Vale. Caterina Pues, Sepúlveda se llama ella. bueno, pues ya la tenéis ahí, ya consultarle a ella. ¿Vale? Podemos tener las fórmulas, pero hay que saber cómo y dónde reemplazar. Claro, eso sí. Es como cuando daban el examen en la universidad con libro abierto, que tenías que saber dónde estaban las cosas. Vamos a asegurar, hagamos un buen PDF, pero antes del examen, por favor, podría darnos un espacio para quizás después estudiar, quizás algunos queden dudas, solo quizás 30 horas. Vamos a ir viendo, Yesenia, ¿vale? No te preocupes, 30 minutos. Sí, alguna vez he extendido una clase como ahora, que ya nos ha pasado, para dudas y demás. Normalmente lo suelo hacer ya las últimas clases, las dos últimas clases lo presento muy rápido y comenzamos a resolver dudas y demás. Eso seguro, eso lo voy a hacer, no se preocupen, ¿vale? ¿De dónde sale 40, 60, 40? La multiplicación de esto, ay, perdón, puntero. Multiplicación, ay, madre. No sé el puntero, pues. Ah, sí, sí, por eso me he dicho, madre, mía, me he equivocado. Esto o sea, esto por esto, ¿vale? De ahí sale. Ay, no les he mostrado el... Ay, no doy. Disculpadme si un día largo. Bueno, el ejemplo, a ver si el Chrome se digna en aparecer. Reconecte. Este es el watershed, creo. Sí. Miren, lo ejecuto. Se me ha quedado pillado. Profe, ¿ese notebook es del profesor Abdel? ¿Tú habías dicho de quién? El ejercicio, El ejercicio, sí, o ese tú lo vas a cargar para nosotros el probarlo. el profesor Abdel lo ha subido. Ujú. ¿Y cómo se llama Informa- ese cuaderno? el de Python, dices. Sí, 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 el de Python, sí. No, el de Python es, bueno, lo hemos hecho con el profesor Abdel, lo hizo en MATLAB y este yo lo he hecho en Python. A ver, este es el ejemplo de Watershed, vale, pero aquí puedo cargar yo la imagen. Eh, ¿Sabes de qué no has pasado de pronto unos ejercicios? Que mencionaste también que podías dar unas imágenes y uno decir qué filtros tienen y uno describir, no, esto tiene el filtro X, filtro de gradiente, filtro de esto. Bueno, no has pasado un ejercicio así, a ver. Al profesor Abdel sí les ha pasado eso, creo. Pero es que no todos estamos con el profesor Abdel. No te escucho, Freddy. No fue que no todos estamos con el mismo, con el otro profe. Lo que pasa es que el profesor, a ver, el profesor Abdel, hay una carpeta que pueden acceder ustedes que es de ejercicios. Sí, sí, podemos descargar esa información también de ese docente, de ese, sí, de ese tutor, lo que dice el profesor está bien. Sí, 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 eso Hay es, muchos recursos, notebooks, hay de todo allá también, que ellos comparten. eso es, Es el que aparece ahí en documentación, abajo el nombre suyo. Uno le da ahí y Sí, está. hay también descargas. Ah, ok, eso es. ok. Gracias. Vale, pues eso, miren, imagen original, estoy haciendo watershed, pero troceado mínimo. Aquí sería con menos regiones, miren, este está con 8000 y pico regiones, está con 440 que sería mejorado. Y voy haciendo
la segmentación. Aquí tengo, por ejemplo, el OTSU, el complemento. Vamos, que aquí está la segmentación a partir de Watersheet para la imagen de cáncer de mama que teníamos, ¿vale? Eh, Esto es por regiones y, y creo que la tengo y ya está, no tengo más. Pensé que tenía la de grafos también. Voy a revisarla y desempolvo la de grafos y se las paso también, ¿vale? Pero ya Vale, saben, vale. siempre les paso esto. A ver, está en Colab porque no tengo motor de Python aquí en el Sí, portátil, sí, ese nos sirve de collab. pero les vale. Sí, es un Python, es un punto Py lo que siempre les comparto. Sí, Vale. gracias. Pues eso, échale un vistazo a esto, ¿vale? Me extraña lo Esta foto de... que tiene ahí, profe, de que le aplicó el Watersheet, es de para detectar cáncer de seno. Sí, precisamente lo puse este aposta porque, mira, si te das cuenta, aquí la segmentación. Bueno, esta es la gradient, espera. Es que no se me está yendo fatal ya el portátil. A ver si logro esto. Precisamente para este cáncer de mama, el watersheet no es tan óptimo, ¿vale? Como como otro. Aquí está, este es. Esto es lo que les quería mostrar. No es tan óptimo, ¿vale? Porque la segmentación que hace de las zonas de los canales donde va la leche y demás, no es tan limpia, porque si da cuenta, se está dejando zonas importantes que me las deja trozos muy importantes como son estos, que son los que están más pegados al cuerpo, al abdomen, al pecho, ¿vale? Que es donde más probabilidad de cáncer suele haber, no la sabe segmentar bien, ¿vale? Por eso les decía que yo cuando lo analicé, pues el watershed no era tan idóneo, pero a lo mejor para otros tipos de cáncer sí lo es, como lo ha comentado vuestro compañero, entonces no lo tengo muy claro todavía. Sí, o sea, que puede que para otros sí, pero para este de mamas, pues no era muy idóneo, ¿vale? Colado para Visual Studio Code. Corre nítido. Vale, gracias Miguel. Que yo no puedo instalar en el Visual Studio Code. Vale. Yo desarrollo solo para ustedes. En el trabajo ya hago otras cosas. Pero bueno, dudas, consultas, si no lo dejamos aquí. Nada. Pues si no, lo dejamos aquí. Paramos, detenemos grabación.